a su canal de la Venus Coffee State. Nos da mucho gusto que hoy estamos estrenando nuestra tercera serie dentro del canal. La primera serie fue variedades, la segunda serie nutrición inteligente con la Venus Coffee State, y esta tercera serie le hemos puesto poda inteligente con la Venus Coffee State. Y a petición de varios de ustedes se me fui ordenando las ideas, y al final pues considero que esta es la serie más pertinente o que encaja en el momento de manejo del cultivo. Muchos de los países están saliendo de cosecha, así es que aquí vamos. Primer capítulo, hoy es el primer capítulo y le hemos puesto diagnóstico del cafetal. Y a manera de pregunta, ¿puedo ahora? ¿Puedo después o no puedo? Antes de afilar los serruchos, las ceguetas, los motosierras, para los que usan motosierras de machete corto, hay que diagnosticar y reflexionar, porque los precios están buenos. Entonces, aquí vamos. Les saluda, como siempre, su amigo Máximo Blandón, dueño de la finca La Venus Coffee State. Por favor, si les gusta el contenido, denle like, comente, pregunte, comparta sus experiencias, denos sus opiniones. Por favor, también le pido que se suscriban al canal. De esa manera crecemos juntos como comunidad. Muy bien, entonces abrochémonos los cinturones y vamos a estrenar nuestra tercera serie. El objetivo técnico de este primer capítulo de poda inteligente con la Venus Coffee State, y que le hemos llamado diagnóstico, el objetivo de este capítulo es evitar podas innecesarias, mal sincronizadas o mal ejecutadas, que terminan debilitando a la finca, al cafetal y a la finca, porque reducimos a veces o siempre que lo hacemos, cuando lo hacemos drástico, reducimos la productividad y acortamos la vida útil de las plantas. Yo aquí tengo muchas experiencias malas, buenas y malas, pero me acuerdo más de las malas porque son de las que a veces me quiero jalar las orejas. Pero de eso se trata. Yo les voy a compartir cómo me ha ido. Ok, tenemos que también tener conciencia de que la poda no es una práctica obligatoria ni calendarizada, no es cierto, sino que es una decisión técnica y estratégica, mis amigos y mis amigas, que debe basarse en un diagnóstico integral del cafetal. No todo cafetal que produce menos necesita poda. No todo cafetal viejo está agotado. ¿Ya? Tienen que sacar entonces aquí los capítulos que les he compartido. Reservas nutricionales, si hay mucha sombra no va a producir menos, entonces lo que hay que quitar es un poco más de sombra y no necesita podar, por ejemplo. Y no todo cafetal agotado debe cortarse de inmediato. Entonces la poda solo funciona cuando la planta puede responder y el productor, como productor, podemos sostener el proceso. Mira, aquí sí me estoy con una hermosa taza de café. Estoy tomando ahorita café Borbón de la finca La Venus. Me gusta dejar café Borbón para tomar. Y dice mi esposa, mi familia, que es esencia, pero es que a mí me gusta fuerte. Ok, entonces, ¿qué es un diagnóstico real de un cafetal antes de podarlo? Perfecto. Hola Lorena, un gusto, un abrazo a todas las personas que están entrando. Un diagnóstico real, estamos hablando de poda inteligente con la Venus Coffee State y estrenando nuestro primer capítulo que es diagnóstico antes de podar. Entonces, un diagnóstico real no es una impresión visual rápida. David, mucho gusto, bienvenido. Ni se basa únicamente en la edad del cafetal o una costumbre tradicional que podemos obtener. Jesús, un gusto. Mucho gusto, Jesús, bienvenido. Desde el punto de vista agronómico, mis hermanos, mis amigos, el diagnóstico del cafetal es un proceso integral que es observar y evaluar. Así, David, un gusto. Matías. Oh, Matías. Gracias, Matías, por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo. Entonces, es un proceso que tiene hay que revisar varios aspectos. El diagnóstico productivo, ya podemos ir a hacer un diagnóstico productivo. Ya saben que el café produce
Oh, sos de México, Josa. Un gusto. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Entonces, miren, ya se puede ir a ver si un cafetal va a dar cosecha para el próximo año. Cuando ha terminado la cosecha, ya hay que ir a ver la preparación del tejido nuevo. Y hay que ir a diagnosticar ese tejido. Hay que ver cómo está la parte en su etapa fisiológica. Lorena, hola. Y diagnóstico económico financiero. Eso es importante, ya les voy a decir por qué. Entonces, la poda solo se justifica cuando estas dimensiones o estas áreas lo confirman en su conjunto, no cuando solo una parece que hay que podar. Entonces, el diagnóstico productivo es cómo está realmente mi cafetal. La primera pregunta clave es: ¿la producción viene bajando de forma sostenida o fue solo un año malo? ¿Verdad? Lorena, mucho gusto. Hay que analizarlo eso, ¿verdad? ¿Cómo ha estado la producción de los últimos 3 a 5 años en ese lote? ¿Estabilidad, estado estable o se viene cayendo progresivamente? ¿Ha respondido al manejo del 2025, sí o no? Son preguntas que uno se va haciendo en la mente y si quiere va anotando en un cuaderno. Un solo año bajo no justifica que hay que podar. Una tendencia que va creciendo en varios años puede ser que nos indique que hay que podar. Años buenos y años malos, hay que analizarlo. Muchos cafetales presentan un año muy alto seguido de un año muy bajo. Esa variación cada vez es más marcado. Entonces esto refleja un agotamiento de reserva, mala distribución del tejido productivo, manejo incorrecto de la carga y la nutrición. Cuando hay años buenos y años malos severos es una señal de alerta, pero no siempre se resuelve con poda. Ojo, en muchos casos puede corregirse con nutrición, regulación de sombra y va adelante. Por ejemplo, yo tengo 2 lotes que lo que voy a hacer es bajarles un poquito la sombra, quitarle sombra, pues, pero no los voy a podar. Porque ya fui a hacer este diagnóstico con mi hijo y ya decidimos que este año no lo vamos a podar, sino que le vamos a quitar sombra. Ok. Producción en punta, quiere decir en las puntas de las palmillas y en el copete. Cuando la producción se concentra solo en las puntas de las palmillas y en el copete de la planta, las ramas bajas dejan de producir. El interior de la planta se vuelve improductivo. Se pierde eficiencia fotosintética. Este patrón indica envejecimiento de tejido productivo, pero aún debe de confirmarse con diagnóstico de tejido. Entonces entrémosle el diagnóstico de tejido. El tejido es el historial físico del café. Ahí está escrita su vida productiva. Entonces, ¿cuál es la proporción que tiene la planta entre ramas o palmillas nuevas versus ramas y palmillas viejas? Y ese es un punto de decisión clave antes de podar. Importantísimo, ¿verdad? Un cafetal productivo mantiene un equilibrio más o menos parecido, igual, entre ramas jóvenes y ramas que ya dieron su cosecha. Señales de alerta: predominio de ramas leñosas o secas, o inclusive si les dio roya o antragnosis van a estar solo la varía. Baja emisión de brotes nuevos, pérdida de ramas productivas. Cuando el café ya no se renueva solo, la poda empieza a ser necesaria. Es una señal. Estado de las yemas florales. Ya ahorita podemos ver, fíjense, yemas florales en todo Centroamérica y México y algunos países de Sudamérica. Las yemas representan el potencial o el café del futuro, ¿verdad? Que nos va a dar en este año 2026. Yemas vivas pero dormidas, posibilidad de recuperación sin necesidad de que cortemos el palo. Yemas secas, abortadas o ausentes, pérdida del potencial productivo. ¡Pum! Se enciende una alerta. Si aún vemos en nuestros cafetales yemas viables, primero se puede intentar recuperarlas con un foleo de los que hemos estado recomendando y con una estimulación de hormonas. También hay que ver los entrenudos. Cuando andamos observando la futura producción del 2026, hay que irnos a los entrenudos. Ya vimos entonces la hoja, ya vimos las palmillas y vamos a observar los entrenudos. Ok. Los entrenudos nos van a decir la historia del estrés del café. Fíjense qué interesante.
Entrenudos largos, estrés, sombra excesiva o desbalance nutricional. Claro, hay variedades que tienen sus entrenudos largos, pero en general, si ya conocemos la variedad y estamos viendo que los entrenudos están más largos de lo normal, volteemos a ver hacia arriba, a ver cómo está la sombra. Pensemos si nutrimos bien en el 2025, porque si hubieron momentos de estrés drástico, todo eso afecta el largo entre un entrenudo y otro. Entrenudos cortos con vigor quiere decir que va a venir una buena cosecha. Entrenudos largos con baja emisión de yemas indican agotamiento de la planta. Entonces veamos el diagnóstico fisiológico en su conjunto. Ya vimos entonces el diagnóstico productivo, veamos el diagnóstico fisiológico. Y mi pregunta aquí, hola Lorena, hola a todos, ya los saludé, ¿verdad? Un abrazo. ¿Tiene energía la planta para responder a una poda? Uno de los errores más comunes que cometemos es podar cafetales fisiológicamente agotados. Agotamiento post cosecha. Después de la cosecha se da pérdida de carbohidratos, pierde nitrógeno la planta, reduce reservas metabólicas. Ya les hablé de las reservas. Y pierde área foliar funcional, ya sea porque le dio roya o porque los cortadores sobaron las palmillas y se volaron, como decimos popularmente, las hojas. Hemos visto cafetales que debajo del cafetal, mis amigos y mis amigas, es cantidad de hojas las que hay. Ok, un café muy agotado no debe podarse inmediatamente porque rebrotará débil, se retrasa la recuperación y se pierde más tiempo. Aquí hay un debate técnico con esto que estoy diciendo. Yo pienso, esa información científica, pero yo pienso que entre más rápido podemos, mejor. Si la decisión es podar, pode rápido, no espere. ¿Ok? Estado del follaje. Indicadores clave: color de la hoja, uniformidad, retención de hojas, buen follaje, capacidad de recuperación. Quiere decir que se puede recuperar este café después de la cosecha. Follaje pobre, raquítico, primero recuperar o de una vez decidir podar. Pero son varios elementos los que vamos a tomar en cuenta. Capacidad de rebrote. Ojo a este dato, abróchense el cinturón porque este dato es clave. Recuerden, los productores tenemos que ser observadores. Ningún técnico es mejor observador que un productor. No, jamás. Los productores y las productoras somos bien observadores. Capacidad de rebrote. ¿A qué se refiere? Si el café hemos observado en el 2025, porque nosotros tenemos años de estar en nuestra finca en general, ¿verdad? Si hemos observado que ese lote después que llueve rebrota rápido la hoja. Si tiene ese historial, es un punto a favor para no podarlo o sí para para seleccionar el tipo de poda. Y si emite brotes nuevos, estamos hablando de hojas, palmillitas que van creciendo sin estímulo fuerte. Entonces tiene potencial de recuperarse sin necesidad de podar. Si no brota, si se queda si se va adormeciendo esa planta, emite brotes débiles, entonces posiblemente nos está dando la señal de que hay que ponerle el serrucho. Ahora hagamos algo que se llama diagnóstico de manejo. Vieron que son varias cosas que hay que analizar, no es a la carrera, y van a ver cuando hablemos de la parte económica. Sí, porque no es así nomás que me voy a cortar un palo de café ahorita como están los precios y tal vez tengo compromisos económicos o mi familia depende de ese ingreso. Por eso aquí somos hablamos con la realidad. Diagnóstico de manejo, otra área de análisis para decidir si puedo o no, o qué tan drástico voy a podar. De eso se trata este diagnóstico y este capítulo. Ok, muchos problemas no son de poda, son de manejo. Y varios de esos ya los hemos venido diciéndonos en vivo. Antes de culpar a la planta, hay que revisar si la nutrición fue acorde en el 2025, si el manejo de sombra estuvo bien. Yo, como les digo, tuve mal manejo de sombra en 2 lotes. Ya hicimos nosotros esto, ya lo hicimos en la finca, este diagnóstico. Y ahí con mi hijo, pues él me jaló las orejas y yo se las jalé a él porque los dos somos responsables y nos descuidamos en esos 2 lotes porque consideramos que hicimos un mal manejo de la sombra en esos 2 lotes. Entonces, este año, por eso les decía yo en mis intervenciones anteriores que mis 2 prioridades en la finca La Venus es trabajar con el suelo, darle más fertilidad, más vida al suelo y trabajar con la sombra. ¿Ya?
Entonces también en el manejo agronómico hay que ver historia de carga. ¿Qué tanto ha producido ese lote en los últimos 2 o 3 años? Podas mal hechas en el pasado. ¿Cómo ha respondido ese café? Si ya es podado de años anteriores, ¿qué tal responde a la poda? Eso es parte del análisis. Muchos cafetales que necesitan poda en realidad necesitan corrección de manejo. Con un buen manejo de fertilización, un buen manejo de poda, no necesitas quitarle vida a la planta con una poda. Hablemos de este tema que a mí es el que más me da escalofrío. Solo de mencionar, voy a tomar un poquito de café. La otra área de análisis es diagnóstico económico financiero. Fíjense bien, no les estoy diciendo cuál poda vamos a hacer. El capítulo de hoy es si podamos o no y qué tan drástico vamos a hacer. Ok, diagnóstico económico financiero. El factor que muchas veces define la decisión final, mis amigos y mis amigas. La poda también es una decisión económica. La poda implica, ojo al dato, reducción o pérdida temporal de ingresos, aumento de costos, mano de obra, nutrición y manejo, periodos sin retorno económico inmediato. No todas las fincas pueden podar en el momento técnicamente ideal. Es triste, pero así es, especialmente nuestros pequeños productores. No solo los pequeños, muchos. Lo que pasa es que muchos no hacen el análisis. Entonces también hay que analizar los compromisos financieros que tenemos como productores. La decisión cambia bastante cuando existen créditos activos o cuando no nos fue bien en esta cosecha y quedamos debiendo. Deudas a corto plazo, dependencia total que tengo yo como máximo y mi familia, los ingresos del café, que de ahí van a estudiar mis hipotes, que de ahí sacar la pago luz, agua, teléfono de la casa, ropa, comida y vamos dándole, amigos. Compromisos familiares que puedo tener. No es lo mismo podar cuando se vive 100% del café que cuando hay ingresos adicionales. Entonces, poda ideal versus la poda posible. Ok, la poda ideal no siempre es la poda posible. Cuando la poda fuerte no es viable económicamente, el diagnóstico debe buscar una poda gradual, una poda por bloques, una poda parcial, postergar estratégicamente con recuperación nutricional la poda. Este año nosotros en la finca La Venus no vamos a hacer poda. Porque, entre otras cosas, bueno, tenemos bastantes renovaciones y podas que hemos hecho los otros años. Gracias a Dios este va a ser un mejor año para nosotros en producción y los 2 lotes que les cuento que bajaron la producción, nuestro diagnóstico es que hicimos un mal manejo de sombra, nos descuidamos. Entonces por eso no vamos a hacer poda este año. Riesgo de podar sin respaldo económico. Podar sin capacidad de sostener el proceso o la misma finca puede provocar rebrotes débiles, mala nutrición post-poda, endeudamiento mayor, abandono del manejo, fracaso del sistema productivo. Estoy siendo extremista aquí, pero es la verdad. Si somos muy agresivos en la poda, se nos puede venir una caída de la cosecha y no va a haber ingresos. Si dependemos bastante del ingreso, pues hay que saber que se va a bajar. Entonces, conclusiones prácticas del diagnóstico. Yo ya les he dicho, compren un cuadernito de esos pequeños. Fíjense que yo porque anoto en el teléfono, pero yo antes de que salieran los teléfonos, a mí me gustaba comprar de unos cuadernos que son la pasta dura, ahí los tengo todavía. Y yo ahí anotaba. Después que yo me hacía el recorrido en una parcela, anotaba, o ahí lo andaba y anotaba, porque tanta cosa se me olvida. Entonces yo los invito a que compren un cuadernito y hagan sus anotaciones. Conclusiones. ¿Cuándo sí podar? Ok. Cuando la producción viene en una caída clara. El tejido mayormente está viejo. Cuando hay pocas yemas y poca preparación para este año. Cuando hay baja capacidad de rebrote o tiene un historial débil esa variedad y ese lote de que no rebrota tan fuerte. Manejo corregido sin respuesta. Cuando ya hemos hecho algún manejo, ya regulamos sombra, ya mejoramos la fertilización y sigue ese cafetal sin reaccionar con la producción que queremos. Y cuando la viabilidad económica para sostener la poda nos dice que nos empujemos, que podemos. ¿Cuándo esperar?
Cuando la producción aún es estable, cuando hay un buen balance de ramas viejas y ramas jóvenes, cuando observamos yemas vivas después de la cosecha, cuando podemos hacer correcciones con el manejo, cuando la presión financiera es alta. Si la presión financiera es alta, piénsenla bien que tanto van a podar. Cuando pensarla bien con la familia, yo siempre le pongo la familia porque en nuestro caso yo involucro no a toda la familia, pero involucro a las personas que están más cerca de mí y que me gusta tomar decisiones para evitar o reducir el riesgo de equivocarme. No todo lo consulto con la familia, pero un tema de poda, sí, porque va a repercutir en la capacidad de la finca de producir y va a tener un impacto económico. Entonces, estas son las cosas que yo al menos lo discuto con la familia y yo les invito a ustedes que también lo hagan, pues. Hay que conversarlo, si está agotado, si quedó agotado, si hay un buen tejido, pero principalmente consultarlo con la familia el tema económico y ya tener claro, bueno, fíjense que el lote tal, lo que necesita es una poda en ciclo de 3 años o definitivamente me lo tengo que volar, como decimos popularmente, parejo. Entonces en esos casos ya se sabe cuánto se va a bajar la producción. ¿Okay? La poda no se decide solo con la planta, con el estado de la planta, también se decide con los números que hagamos. La técnica sin viabilidad económica no es sostenible. Entonces con esto lo que los invito es, hagan un buen diagnóstico de sus parcelas, de sus lotes. Si hay dudas y tienen oportunidad que un técnico llegue, pues lógicamente los técnicos lo que queremos es ver siempre bandolas bien productivas, cafetales productivos, pero la dinámica, la vida que llevamos como productores son otros 100 pesos. ¿Dónde nos chima el zapato? Solo los productores sabemos. Y nosotros sabemos hasta dónde nos podemos estirar, hasta dónde nos da la cobija para estirarnos. Y el caso de la poda es un caso claro. Si somos muy agresivos o muy tímidos en la poda, estamos comprometiendo el futuro de la finca de los próximos 2 y 3 años. Así de claro. En mi caso, en la finca La Venus, tomamos una decisión como familia de ser agresivos en renovar la finca. ¿Ya? Y fuimos agresivos en los últimos 2 años, yo les he contado. Fuimos bien agresivos, ¿verdad? Si podamos lotes completos, resembramos, compactamos área, salimos de variedades que no servían para nada, le pusimos café nuevo. Ahí ustedes han visto. Hemos sembrado guararana, café, hemos sembrado catimores, es decir, haciendo lotes nuevos y hemos podado también, ¿verdad? Entonces, no crean, es una decisión fuerte porque este año, por ejemplo, la cosecha se me bajó, pero es el efecto de eso, pues, pero fue una decisión, ¿me entiendes? No es que me asusto porque fue una gran decisión, la ventaja es que después de un proceso de poda tenés una planta nueva. Mañana les voy a hablar de los sistemas de poda y así vamos a ir hablando. Oiga, para que ustedes conozcan otras experiencias y tomen sus decisiones. Así que aquí dejamos este primer capítulo, el diagnóstico inicial y la toma de decisiones para ver primero si podamos y segundo qué tan drásticos vamos a hacer y después hablemos de qué poda podemos usar que sea rápido también. Yo quiero tener una poda que rápidamente me comience a producir. Y ahí les voy a contar unas vainas que me pasaron a mí en años anteriores. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, que Dios los bendiga. Yo le pido a Dios también que nos bendiga a todos los productores, que nos acompañe, Diosito, que nos dé estrategias para que nuestras fincas de café de verdad se conviertan en empresas rentables. Les mando un fuerte abrazo a todos.